Si tienes más de 60 años, o te estás acercando a esa etapa de la vida, probablemente has escuchado esta frase más de una vez. Es normal, es la edad. Dolor en las articulaciones, cansancio constante, pérdida de memoria, aumento de peso, piel más frágil, digestiones más lentas. Como si cruzar cierta cifra en el calendario activara un interruptor invisible que apaga poco a poco tu vitalidad. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Y si no fuera solo la edad? ¿Y si gran parte de lo que llamamos envejecimiento acelerado fuera en realidad el resultado de hábitos acumulados durante años? La mayoría de las personas acepta el deterioro como un destino inevitable. Se resignan, reducen sus expectativas, ajustan su vida a menos energía, menos fuerza, menos claridad mental. Sin embargo, la ciencia del envejecimiento ha avanzado enormemente en las últimas décadas. Y hoy sabemos algo profundamente esperanzador. El envejecimiento no es solo el paso del tiempo. Es, en gran medida, la consecuencia de procesos biológicos que pueden ralentizarse e incluso revertirse parcialmente, cuando activamos los mecanismos correctos dentro del cuerpo. Y aquí es donde todo cambia. Porque después de los 60, tu cuerpo no deja de responder, no deja de adaptarse, no deja de regenerarse. Lo que ocurre es que necesita estímulos más inteligentes, más precisos y más consistentes. Necesita que dejes de tratarlo como si fuera frágil, y empieces a tratarlo como lo que realmente es. Un sistema biológico diseñado para sobrevivir y adaptarse. Existe un contraste muy claro entre dos tipos de personas mayores de 60. Por un lado, quienes asumen que ya es tarde, reducen su actividad, comen por inercia, duermen mal, y viven con inflamación crónica silenciosa. Por otro lado, quienes entienden que esta etapa puede ser una segunda juventud metabólica si activan los hábitos adecuados. La diferencia no está en la genética exclusivamente, está en las decisiones diarias. A nivel celular, el envejecimiento está profundamente ligado a 5 grandes procesos: inflamación crónica, resistencia a la insulina, pérdida de masa muscular, deterioro mitocondrial y acumulación de daño celular. Cuando estos procesos avanzan sin control, el cuerpo pierde eficiencia. Aparece la fatiga. La mente se vuelve más lenta. El sistema inmune se debilita. Pero cuando estos procesos se modulan correctamente, ocurre lo contrario. Mejora la energía. La claridad mental se recupera. El metabolismo se reactiva. Y el cuerpo comienza a comportarse biológicamente más joven de lo que indica la edad cronológica. Aquí es donde entran los 5 hábitos que vamos a explorar. No son modas pasajeras. No son promesas milagrosas. Son intervenciones respaldadas por evidencia científica, que actúan directamente sobre los mecanismos que aceleran el envejecimiento. Y lo más importante, pueden implementarse incluso después de los 60, generando cambios visibles en cuestión de semanas. Es fundamental entender algo antes de continuar. Revertir el envejecimiento no significa volver a tener 20 años. Significa reducir tu edad biológica. Significa que tus marcadores metabólicos, tu fuerza, tu energía y tu función cognitiva reflejen un cuerpo más joven que el promedio para tu edad. Y eso es absolutamente posible. Muchos creen que después de cierta edad el daño ya está hecho. Pero el cuerpo humano posee una capacidad extraordinaria de regeneración cuando se le da el entorno adecuado. Las células madre siguen presentes. Las mitocondrias pueden multiplicarse. La masa muscular puede recuperarse. La sensibilidad a la insulina puede mejorar. Incluso la expresión genética puede modificarse mediante lo que hoy conocemos como epigenética. La capacidad de tus hábitos de activar o silenciar genes relacionados con longevidad o enfermedad. La pregunta entonces no es si puedes mejorar. La pregunta es si estás dispuesto a cambiar lo que vienes haciendo. Porque aquí está la realidad incómoda. Muchos hábitos que parecen inofensivos después de los 60
son exactamente los que aceleran el deterioro. Comer cada pocas horas alimentos ultraprocesados, porque ya no importa tanto. Evitar el esfuerzo físico por miedo a lesionarse. Dormir poco. Vivir bajo estrés constante. Todo eso envía al cuerpo una señal muy clara. Entrar en modo de supervivencia deteriorada. Pero cuando introduces estímulos adecuados, el mensaje cambia. El cuerpo entiende que necesita adaptarse, que necesita fortalecerse, que necesita optimizar sus recursos. Y esa adaptación es la clave de la reversión biológica. En los próximos minutos vamos a recorrer los 5 hábitos más poderosos que pueden cambiar radicalmente tu trayectoria después de los 60. Cada uno actúa sobre un mecanismo específico del envejecimiento. Cada uno tiene un efecto acumulativo, y cuando se combinan, producen un impacto mucho mayor que cualquier suplemento aislado o intervención superficial. Algunos de estos hábitos pueden sorprenderte. Otros pueden desafiar creencias que has mantenido durante años. Pero todos comparten algo en común. Devuelven el control a tus manos. No se trata de luchar contra el tiempo. Se trata de trabajar con tu biología. Porque la edad cronológica es solo un número. La edad biológica es una decisión diaria. Y lo que estás a punto de descubrir puede marcar la diferencia entre envejecer acumulando limitaciones o envejecer acumulando vitalidad. Durante décadas, a las personas mayores de 60 se les repitió el mismo consejo. Muévase con cuidado, no exagere, descanse más. Y aunque la prudencia es importante, esa mentalidad ha generado un efecto secundario silencioso: la pérdida acelerada de masa muscular. Lo que muchos interpretan como envejecimiento natural es en realidad sarcopenia inducida por inactividad. Y la sarcopenia no solo afecta la fuerza, afecta el metabolismo, el equilibrio hormonal, la densidad ósea y hasta la función cerebral. Aquí aparece el primer hábito que puede comenzar a revertir el envejecimiento después de los 60. El entrenamiento de fuerza estratégico. No estamos hablando de culturismo extremo ni de levantar pesos imposibles. Estamos hablando de estimular el músculo lo suficiente para enviarle al cuerpo un mensaje claro: necesito que este tejido se mantenga. Cuando el músculo recibe tensión mecánica adecuada, se activan vías moleculares como mTOR y se estimula la síntesis de proteínas musculares. El resultado no es solo más fuerza, sino un entorno metabólico más joven. Existe un contraste evidente entre una persona de 65 años que entrena fuerza 2 o 3 veces por semana y otra que no lo hace. La primera suele tener mejor sensibilidad a la insulina, menor grasa visceral, mayor estabilidad articular y mejor equilibrio. La segunda, aunque aparentemente descansa más, suele experimentar fatiga, dolores frecuentes y pérdida progresiva de autonomía. Cada kilo de músculo que conservas actúa como un órgano endocrino activo. Libera mioquinas, sustancias con efectos antiinflamatorios que protegen el corazón y el cerebro. Además, el músculo es el principal reservorio de glucosa del cuerpo. Cuanto más músculo tienes, mejor manejas el azúcar en sangre. Y cuanto mejor manejas la glucosa, menor es la inflamación sistémica que acelera el envejecimiento. Muchas personas mayores temen lesionarse. Sin embargo, el verdadero riesgo no es entrenar con supervisión adecuada. El verdadero riesgo es perder fuerza hasta el punto en que una caída se convierta en fractura. El entrenamiento de resistencia, adaptado y progresivo, mejora la densidad ósea y reduce drásticamente ese peligro. El segundo hábito está íntimamente relacionado con el primero, pero opera desde otro ángulo: la optimización de la proteína en la dieta. Después de los 60, el cuerpo presenta lo que se conoce como resistencia anabólica. Esto significa que necesita una mayor cantidad de proteína
para estimular la misma síntesis muscular que en etapas más jóvenes. Si consumes la misma cantidad que a los 30, probablemente no sea suficiente. Aquí es donde muchas dietas tradicionales fallan. Desayunos bajos en proteína, comidas centradas en carbohidratos refinados, cenas ligeras sin aporte adecuado de aminoácidos esenciales. El resultado es una pérdida silenciosa de tejido magro año tras año. Incrementar la ingesta de proteína de alta calidad, distribuida a lo largo del día, puede marcar una diferencia profunda. No solo favorece el mantenimiento muscular, sino que aumenta la saciedad, mejora la regulación glucémica y proporciona los bloques de construcción necesarios para la reparación celular. Y no se trata solo de cantidad, sino de calidad. Aminoácidos como la leucina son especialmente importantes para activar la síntesis proteica. Incluir fuentes como huevos, pescado, legumbres bien combinadas o carnes magras puede convertirse en una herramienta poderosa de rejuvenecimiento metabólico. Pero hay algo más que ocurre cuando combinas entrenamiento de fuerza con adecuada ingesta proteica. Mejoras la función mitocondrial. Las mitocondrias son las centrales energéticas de las células. Con el paso del tiempo, su eficiencia disminuye. Sin embargo, el ejercicio de resistencia estimula la biogénesis mitocondrial, es decir, la creación de nuevas mitocondrias más eficientes. Más mitocondrias significan más energía disponible, menos fatiga y menor producción de radicales libres. Aquí es donde el concepto de edad biológica comienza a transformarse. No estás simplemente fortaleciendo músculos. Estás renovando la maquinaria interna que sostiene cada órgano. Ahora bien, es importante introducir el tercer hábito que potencia todo lo anterior. Muchas personas mayores duermen menos, pero no porque necesiten menos sueño, sino porque la calidad del mismo se ha deteriorado. En sueño fragmentado, aumenta el cortisol, eleva la inflamación y dificulta la reparación muscular. Durante las fases profundas del sueño, se libera hormona de crecimiento, incluso en edades avanzadas. Esta hormona participa en la regeneración tisular, en la reparación celular y en el mantenimiento de la masa muscular. Sin sueño profundo, el entrenamiento pierde parte de su efecto. Existe una relación directa entre calidad de sueño y longevidad saludable. Ajustar la exposición a luz natural, reducir pantallas por la noche, mantener horarios consistentes y crear un ambiente oscuro y fresco puede parecer simple, pero tiene un impacto hormonal profundo. Cuando unes fuerza, proteína adecuada y sueño reparador, creas un triángulo biológico de regeneración. Cada elemento potencia al otro. El músculo estimulado se repara durante el sueño con los aminoácidos disponibles. Las mitocondrias se multiplican. La sensibilidad a la insulina mejora. La inflamación disminuye. Esto no es teoría abstracta. Es fisiología básica aplicada con inteligencia. Y lo más poderoso es que el cuerpo responde incluso después de décadas de hábitos subóptimos. Estudios han mostrado que personas mayores que comienzan entrenamiento de fuerza por primera vez pueden aumentar masa muscular y fuerza en pocas semanas. No importa que no lo hayas hecho antes, importa que lo hagas ahora, porque cada estímulo correcto es una señal de renovación. Y cuando el cuerpo recibe señales de renovación consistentes, deja de comportarse como un organismo en declive y comienza a comportarse como uno en adaptación. Hasta ahora, hemos hablado de músculo, proteína y sueño como pilares visibles del rejuvenecimiento. Pero existe un proceso silencioso que, si no se controla, puede sabotear todos los demás esfuerzos. La inflamación crónica de bajo grado. No es la inflamación aguda que sientes cuando te golpeas o te lesionas. Es mucho más sutil. No duele de inmediato. No avisa con claridad. Pero acelera el deterioro celular día tras día.
Después de los 60, muchas personas viven en un estado inflamatorio constante sin saberlo. Se levantan con rigidez, sienten niebla mental, tienen digestiones pesadas, niveles de energía inestables. Lo atribuyen a la edad. Sin embargo, en muchos casos, el verdadero responsable es un estilo de alimentación que mantiene activadas de forma permanente las señales inflamatorias del cuerpo. Aquí entra el cuarto hábito fundamental: regular estratégicamente los picos de insulina y reducir la carga inflamatoria de la dieta. Cada vez que consumes azúcares refinados o carbohidratos altamente procesados, tu glucosa en sangre se eleva rápidamente. El páncreas responde liberando insulina. Si esto ocurre repetidamente durante años, las células comienzan a volverse resistentes a esa insulina. El resultado es un círculo vicioso: más insulina, más almacenamiento de grasa visceral, más inflamación, mayor deterioro metabólico. Existe un contraste claro entre una persona que mantiene niveles de glucosa estables y otra que vive en una montaña rusa metabólica. La primera experimenta energía sostenida, menor acumulación de grasa abdominal y mejor claridad mental. La segunda sufre bajones frecuentes, antojos constantes y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Reducir azúcares añadidos, priorizar alimentos integrales y aumentar la ingesta de fibra tiene un efecto directo sobre esta dinámica. La fibra ralentiza la absorción de glucosa, alimenta la microbiota intestinal y produce ácidos grasos de cadena corta que reducen la inflamación sistémica. Aquí es donde aparece otro componente crucial: la salud intestinal. Después de los 60, la diversidad de la microbiota tiende a disminuir. Un microbioma empobrecido está asociado con mayor inflamación, peor respuesta inmune y deterioro cognitivo. Sin embargo, este ecosistema es altamente modulable. Incluir alimentos fermentados naturales, vegetales variados y suficiente fibra prebiótica puede transformar el entorno intestinal en cuestión de semanas. Un intestino equilibrado no solo mejora la digestión, regula el sistema inmune, produce neurotransmisores, influye en el estado de ánimo, incluso impacta en la calidad del sueño. Cuando la microbiota está en equilibrio, la inflamación disminuye y el cuerpo puede dedicar más recursos a la reparación en lugar de a la defensa constante. Pero existe un hábito adicional que actúa como un interruptor metabólico profundo y que muchas personas mayores temen practicar por desinformación: el ayuno intermitente adaptado. No se trata de dejar de comer durante días sin supervisión. Se trata de permitir ventanas más amplias, sin ingesta calórica, para que el cuerpo active procesos de limpieza celular. Cuando reduces la frecuencia de comidas y evitas el picoteo constante, los niveles de insulina permanecen bajos durante más tiempo. Esto facilita la movilización de grasa almacenada y activa mecanismos como la autofagia. La autofagia es el sistema interno de reciclaje celular. Permite que las células eliminen componentes dañados y reutilicen materiales útiles. Este proceso tiende a disminuir con la edad, pero puede reactivarse con periodos controlados sin ingesta. Es como si le dieras al cuerpo el espacio necesario para hacer mantenimiento profundo. Muchas personas mayores temen perder masa muscular si ayunan. Sin embargo, cuando el ayuno se combina con entrenamiento de fuerza y adecuada ingesta proteica en las ventanas de alimentación, el efecto puede ser opuesto. Mejora la sensibilidad a la insulina y optimiza el uso de nutrientes. Lo importante es la estrategia. No es pasar hambre, es estructurar los tiempos de comida para favorecer la flexibilidad metabólica. Un cuerpo metabólicamente flexible puede cambiar eficientemente entre usar glucosa y usar grasa como combustible. Esa capacidad está asociada con menor riesgo de enfermedades crónicas y mayor longevidad. Ahora bien, nada de esto funcionará plenamente
si ignoramos un factor invisible pero poderoso: el estrés crónico. El quinto hábito que revierte el envejecimiento después de los 60 es aprender a modular la respuesta al estrés. No eliminar el estrés, porque eso es imposible, sino regular cómo el cuerpo responde a él. El estrés prolongado eleva el cortisol. Niveles altos y sostenidos de cortisol favorecen la pérdida muscular, el aumento de grasa abdominal, la alteración del sueño y el deterioro cognitivo. Es un acelerador biológico del envejecimiento. Prácticas como la respiración consciente, la meditación, el contacto con la naturaleza y la actividad social significativa reducen la activación constante del sistema nervioso simpático. Cuando el cuerpo pasa más tiempo en estado parasimpático, se favorece la reparación, la digestión y la regeneración. Existe un contraste impactante entre una persona que vive en tensión constante y otra que ha desarrollado herramientas de regulación emocional. La segunda no solo se siente mejor. Sus marcadores inflamatorios suelen ser más bajos, su presión arterial más estable, su calidad de sueño más profunda. El envejecimiento no es simplemente acumulación de años, es acumulación de estrés mal gestionado, inflamación persistente y estímulos inadecuados. Cuando comienzas a regular la glucosa, fortalecer la microbiota, introducir ayunos estratégicos y modular el estrés, el cuerpo recibe un mensaje coherente. Es seguro reparar, es seguro regenerar, es seguro optimizar. Y cuando el cuerpo se siente seguro, la biología cambia. Hay algo que distingue a las personas que envejecen con vitalidad de aquellas que envejecen acumulando limitaciones. Y no es simplemente la disciplina. Es la coherencia biológica. Cuando los 5 hábitos comienzan a alinearse, el cuerpo deja de recibir señales contradictorias y entra en un estado de eficiencia adaptativa. Ya no está intentando sobrevivir a un entorno hostil creado por malos hábitos. Está respondiendo a estímulos que lo empujan a fortalecerse. Sin embargo, muchas personas cometen un error frecuente. Intentan aplicar todo de manera extrema durante unas semanas, y luego abandonan. El verdadero efecto rejuvenecedor no proviene de la intensidad ocasional, sino de la consistencia estratégica. Un entrenamiento moderado sostenido supera a un esfuerzo explosivo esporádico. Una alimentación antiinflamatoria constante supera a una dieta perfecta de 10 días seguida de excesos. La regulación diaria del estrés supera a un retiro ocasional. Cuando observamos estudios de longevidad en poblaciones que superan los 80 y 90 años con buena calidad de vida, encontramos patrones repetidos. Mantienen actividad física regular, consumen alimentos reales, duermen con horarios estables, gestionan el estrés a través de conexiones sociales y propósito de vida, y evitan picos metabólicos constantes. No están luchando contra la edad, están viviendo en coherencia con su biología. Aquí es donde aparece un concepto fundamental: la reserva funcional. Después de los 60, lo importante no es solo cuánto puedes hacer hoy, sino cuánto margen tienes antes de perder autonomía. Cada kilo de músculo adicional, cada mejora en densidad ósea, cada punto menos de inflamación, representa una reserva que te protege frente a enfermedades, caídas o periodos de inmovilidad. Imagina 2 personas de 70 años. Ambas sufren una gripe fuerte que las obliga a permanecer en cama durante 10 días. La que tiene mayor masa muscular, mejor función mitocondrial y menor inflamación, perderá menos capacidad física y se recuperará más rápido. La otra puede experimentar un deterioro que marque un antes y un después. Esa diferencia no se construyó en esos 10 días. Se construyó en los años anteriores. Revertir el envejecimiento no es un evento puntual, es una inversión acumulativa. Ahora bien, existe un componente adicional que amplifica todos los hábitos anteriores y que muchas veces se pasa por alto:
la exposición inteligente al estímulo hormético. La hormesis es el principio biológico según el cual pequeñas dosis de estrés controlado fortalecen al organismo. El entrenamiento de fuerza es hormético. El ayuno es hormético. Incluso la exposición breve al frío o al calor puede serlo. Cuando aplicas estímulos moderados que desafían al cuerpo sin sobrepasar su capacidad de adaptación, activas genes asociados con longevidad y resiliencia. Las células aumentan su capacidad antioxidante interna. Las mitocondrias se vuelven más eficientes. El sistema cardiovascular mejora su flexibilidad. El problema surge cuando el estrés deja de ser intermitente y se vuelve constante. Un cuerpo sometido a tensión continua no se fortalece, se desgasta. Por eso la clave no es eliminar el desafío, sino alternarlo con recuperación adecuada. Aquí es donde el descanso vuelve a ocupar un papel central. Dormir bien no es un lujo, es el momento en que se consolidan las adaptaciones positivas. Durante el sueño profundo se reparan tejidos, se regulan hormonas y se limpian metabolitos acumulados en el cerebro. Sin esta fase, los beneficios del ejercicio y la alimentación se reducen. También es importante hablar de la mente. La percepción que tienes sobre tu edad influye en tu biología más de lo que imaginas. Estudios han demostrado que personas mayores que mantienen una visión positiva del envejecimiento viven más años y con mejor salud que aquellas que lo asocian con deterioro inevitable. La mente no cambia la genética, pero sí influye en comportamientos, niveles de estrés y adherencia a hábitos saludables. Si cada día te repites que ya es tarde, actuarás en consecuencia. Reducirás el movimiento, aceptarás el cansancio como normal, comerás sin atención. Pero si entiendes que el cuerpo sigue siendo plástico, adaptable y regenerativo, tus decisiones diarias cambiarán. Existe un punto de inflexión que muchas personas experimentan cuando comienzan a aplicar estos 5 hábitos. No ocurre de la noche a la mañana, pero alrededor de las primeras semanas empiezan a notar algo diferente. Se levantan con más energía, la digestión mejora, el sueño se vuelve más profundo, la mente más clara. Es la evidencia tangible de que el organismo está respondiendo. Y ese momento es crucial, porque cuando percibes resultados, la motivación deja de depender de la fuerza de voluntad y pasa a depender de la experiencia directa. Ya no haces ejercicio porque debes, lo haces porque te sientes mejor cuando lo haces. No eliges alimentos reales por obligación, sino porque notas la diferencia en tu energía. El envejecimiento acelerado es en gran medida la suma de pequeñas omisiones diarias. El rejuvenecimiento biológico es la suma de pequeñas decisiones coherentes, repetidas durante el tiempo suficiente. Ninguno de estos hábitos requiere tecnología avanzada, ni intervenciones costosas. Requieren comprensión, intención y consistencia. Requieren dejar de ver los 60 como el inicio del declive, y comenzar a verlo como el momento en que la sabiduría se combina con estrategia. Porque si hay algo que la ciencia ha dejado claro en las últimas décadas, es esto. El cuerpo humano está diseñado para adaptarse hasta el último día de vida. La pregunta no es si puede hacerlo. La pregunta es si le darás la señal correcta. Así que, la próxima vez que escuches la frase «es la edad», recuerda que tienes el poder de reescribir esa narrativa. Los 5 hábitos: entrenamiento de fuerza estratégico, optimización proteica, sueño profundo y reparador, regulación inteligente de la glucosa y la inflamación, y modulación consciente del estrés, no son meras sugerencias. Son los lenguajes que tu biología entiende para activar sus mecanismos de renovación. No esperes a que el deterioro sea inevitable. Cada día es una oportunidad para enviarle a tu cuerpo una señal de vitalidad, una señal de crecimiento, una señal de rejuvenecimiento.
La edad cronológica es un dato. La edad biológica es un resultado de tus decisiones. Es hora de reclamar tu poder y vivir tus décadas doradas con la energía y la plenitud que realmente mereces. Empieza hoy. Tu futuro yo te lo agradecerá.